Buenas noches, o en el momento que esté viendo esto, señor. Hoy yo le vengo a hablar de descripción de circuitos lógicos de forma algebraica. Un circuito lógico es aquel que maneja la información en forma de 1 y 0, dos niveles lógicos de voltaje fijos, 1 nivel alto o high y 0 nivel bajo o low. Puede ser cualquier circuito que se comporte de acuerdo con un conjunto de reglas lógicas. También podemos decir que los circuitos lógicos se forman combinando con puertas lógicas. La salida de un circuito lógico se obtiene combinando las tablas correspondientes a sus puertas componentes. Pasando a eso, llegaríamos a los ejercicios que traía la guía que nos mandó, lo cual dice: desarrolle los siguientes circuitos. Usted nos mandó el circuito con un componente NOT. Si podemos ver de primeras, tiene un NOT y tiene un círculo, que eso nos da a indicar que es una A negada, porque es la entrada A, ¿no? Entonces la expresión quedaría de la siguiente manera: X igual A negada más B. Y en el circuito que nos tocó desarrollar tenemos la entrada A, y como tenemos un NOT y un círculo, eso nos da a entender que es una A negada, y la expresión quedaría X igual A negada por B. Realmente solo cambia el componente, que es el NOT y el AND, y el signo, que en el caso del NOT es más y en el caso del AND es por. Podemos ver el siguiente circuito en la entrada A y la entrada B, A más B, pero al final hay un NOT que denega todo eso. Entonces la expresión quedaría X igual A más B denegado, porque ya como que niega todo el circuito, ¿no? Y en el circuito que venía en la guía de nosotros sería la entrada A y la entrada B, A por B. Entonces, como si podemos ver, también hay un NOT y un círculo, que eso nos da a entender que todo el circuito es negado, la cual la expresión X quedaría X igual A por B. Pasando a eso, llegaríamos a los circuitos más extensos. Aquí podemos ver que de primeras tenemos una A negada, después tenemos un AND, que ya ahí se conformarían las tres entradas A, B, C, pero como el A pasó por un NOT, que el cual tiene un círculo que nos da a entender que es negado, entonces quedaría A negada, B, C. Y abajo podemos ver el A, después pasa por un NOT y quedaría A más D, porque ahí entra la A y ahí entra la D. Después pasa por un NOT con un círculo, el cual nos da a entender que la A más D quedaría negado, lo cual la expresión X nos quedaría X igual A negado BC entre paréntesis A más D negado, cerrando paréntesis. Y en el circuito de nosotros era casi lo mismo, pero cambiándole las compuertas. En vez de AND era NOT, y en vez del signo más era multiplicación en algunos casos. Al principio podemos ver que está la entrada A, después pasa por un NOT que tiene un círculo, lo cual nos da a entender que es una A negada, y ahí podemos ver A negada más B más C. Y también podemos ver en la siguiente que A de la entrada A, porque se conecta ahí, A más D, que ahí entra la D también, y no sería A más D, sería A por D, y pasa por un NOT que tiene un círculo, lo cual nos da a entender que es negado, como dijimos anteriormente. Entonces sería A negada por D negado. La expresión X nos quedaría X igual entre paréntesis A negado más B más C, cerrando paréntesis, después quedaría A negado por D negado. Pasando a eso, llegaríamos al siguiente circuito. Ya aquí, como ya entendimos lo anterior, podemos pasar al que hicimos nosotros. Aquí podemos ver que le entran dos, el A y el B, entonces sería A por B, y después pasa y entra la C, si podemos ver ahí en el NOT. Entonces de eso quedaría A por B más C entre paréntesis. De ahí todo eso pasa por un NOT y un círculo, lo cual nos dice que todo eso va a ser negado. Entonces A negada
por B negada más C negada entre paréntesis, y pasa por un AND, y eso nos daría la solución que en el AND entra todas las de arriba, pero entra la D también. Entonces nos quedaría D por A por B más C, y nos quedaría de esta manera: D normal por A negada por B negada más C negada. Y después de eso pasaría ya a la otra entrada, que sería la entrada E, y ahí le entran todas y ya no hay como nada negado, ¿no? Que sería lo mismo de arriba. Entonces quedaría X igual corchete D por paréntesis A por B más C, cerramos corchete, más E. Pasando a eso llegaríamos a este punto que dice: desarrolla los siguientes circuitos, y aquí nos explicó usted en la guía que deberíamos usar la expresión de X para determinar la salida del circuito de la figura A para las condiciones en que A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1 y D igual a 0. Acá vemos el circuito. La cuestión del análisis de ese circuito nos quedaría de esta manera, lo cual la expresión X más toda la fórmula, lo cual nos quedaría a 1, que es verdadero. Después, pasando a eso, nos iríamos a la siguiente, que sería la tabla del circuito 1, que sería esta. Si podemos ver, ahí nos da la fórmula y cómo tenemos que hacer. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si A tiene 0 y U igual A negada hay un 0 porque no hay nada, entonces 0 por 0 es 0, ¿no? Pero como es un A negada, en vez de 0 iría 1. Ese sería el ejemplo, y así sucesivamente con los demás. Pasaríamos al siguiente. Este es el siguiente circuito que venía en la guía, que dice: use la expresión X para determinar la salida del circuito de la figura B para las condiciones en que A igual B igual E 1 y C igual D igual 0. ¿Qué significa eso? Que la E, la B y la A valdrían 1 y C y D valdrían 0. Nos quedaría de la siguiente manera. Así nos quedaría la expresión X más la fórmula, sustituyendo todos los valores para que quede a 1 verdadero. Pasaríamos a la tabla de este circuito. Esto es una tabla un poco extensa, espero la pueda ver en el video. Si podemos ver, es casi lo mismo que la anterior. Bueno, es lo mismo que la anterior realmente, por medio de fórmula. Si podemos ver, aquí nos pide T igual a X por B. O sea, que usaríamos las primeras dos casillas A, B para poder sacar el resultado de T igual a AX por B. Lo cual 0 por 0, 0. Y como no hay nada negado, pues pondríamos el 0. Si hubiese algo negado, entonces sería un 1. Y ya, en conclusión, los circuitos lógicos son muy poco conocidos, por ende tienen muy poca información. La información de los mismos es muy poca difundida, a pesar de que son muy importantes, además de ser la base de cualquier sistema digital en la rama de electrónica y en la creación de las computadoras. El avance de dichas máquinas tienen como base a los circuitos lógicos y sus funciones y prestaciones de otorgar a los sistemas de hoy en día, desde una simple calculadora hasta un servidor u otra máquina con más tecnología y sofisticación tiene como núcleo de operaciones un sistema de circuitos lógicos, ya sean simples como los estudiados o complejos como los que veremos en el transcurso de nuestra vida académica. Una recomendación que yo podría dar es que al tener las proporciones de los circuitos lógicos, para resolver tenemos que seguir los pasos propiamente dichos. Eso sería todo. Gracias por su atención.